Algo ya está cambiando en tu vida, y lo sientes antes de poder explicarlo. Hay una vibración silenciosa bajo la superficie de tus días cotidianos. Un sutil movimiento interior que no nace del miedo ni de la ansiedad, sino de algo mucho más antiguo y mucho más inteligente de lo que tu mente racional puede comprender fácilmente. Se siente como una ola que se forma en la distancia antes de romper. Como una semilla que se abre en lo profundo de la tierra mucho antes de que aparezca cualquier señal en la superficie. Y el hecho de que estés aquí ahora mismo, asimilando estas palabras en este preciso instante, no es una coincidencia. Nunca lo ha sido. Porque la realidad no se despliega por azar. Se mueve a través de la resonancia. Algo en tu interior te ha alineado con este momento, como si una inteligencia más profunda en ti ya hubiera decidido que es hora de dar un paso hacia una versión diferente de tu vida. Estás al borde de una transición que no es simbólica ni abstracta, sino profundamente vivencial. Un cambio en la estructura de tu realidad vivida. Un movimiento de una configuración de existencia a otra. La luna nueva que se acerca actúa como un umbral energético para ese cambio. No porque te haga algo, sino porque crea una condición que facilita el acceso a algo dentro de ti. La mayoría de la gente malinterpreta momentos como este. Suponen que la transformación viene de fuera, que el cosmos se reorganiza y que el cambio simplemente les ocurre. Así que esperan, tienen esperanza, se fijan intenciones, pero siguen viviendo con los mismos patrones internos, los mismos pensamientos, los mismos ciclos emocionales, la misma tensión inconsciente en el cuerpo. Entonces se preguntan por qué nada cambia. La verdad es simple, pero incómoda. Nada externo transforma tu vida por ti. La luna nueva no crea tu cambio. Tú lo haces. Lo que la luna nueva ofrece es espacio. Un adelgazamiento del ruido psicológico habitual. Un momento en el que la resistencia habitual en la conciencia colectiva se vuelve más suave, más silenciosa, más transparente. Abre una puerta, pero eres tú quien debe cruzarla. Y de eso se trata precisamente esta experiencia. No de teoría. No de ideas. Pero se trata de una alineación interna real con una versión de la realidad que ya existe en forma potencial. Así que permite que todo lo demás se relaje por ahora. Deja que la urgencia de la vida diaria pase a un segundo plano. Porque lo que está disponible en este instante no siempre lo estará, y algo en ti ya lo reconoce. Para comprender esto más profundamente, debemos reconsiderar qué representa realmente la luna nueva. Desde una perspectiva astronómica, es el momento en que la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, haciendo que su lado iluminado sea invisible para nosotros. El cielo se ve más oscuro y la luna parece desaparecer por completo. Pero desde la perspectiva de la conciencia, sucede algo mucho más interesante. La física moderna nos ha demostrado que la observación no está separada de la realidad. El acto mismo de la conciencia participa en la configuración de lo que se vuelve real. En términos cuánticos, las partículas no se estabilizan en estados fijos hasta que son observadas. Antes de eso, existen en un campo de probabilidades, albergando múltiples posibilidades a la vez. En otras palabras, la realidad no está completamente determinada hasta que la conciencia interactúa con ella. Ahora, apliquemos este conocimiento al simbolismo de la luna nueva. Cuando la luna desaparece de la vista, el símbolo reflectante de los ciclos emocionales, los patrones subconscientes y los ritmos internos se retira temporalmente. El espejo de la reflexión emocional familiar ya no es visible. Lo que queda es una especie de apertura, un espacio donde los patrones habituales no se refuerzan con la reflexión. Una pausa en el ciclo de repetición. Por eso las culturas antiguas consideraban sagrada la luna nueva. Entendían, intuitiva o directamente, que la creación no comienza en la plenitud, comienza en la ausencia, en lo desconocido, en la oscuridad.
Cada semilla crece bajo tierra antes de hacerse visible. Cada transformación comienza en una fase donde aparentemente no sucede nada. Cada cambio significativo en tu vida comienza en un periodo donde lo viejo se ha disuelto, pero lo nuevo aún no se ha formado. Ese estado intermedio no es vacío. Es potencial puro. Y ahora mismo, el campo colectivo es inestable de una manera que amplifica este proceso. Los viejos sistemas, identidades y estructuras se están debilitando. La gente lo siente en sus relaciones, en su propósito, en su estabilidad emocional. Algo se está rompiendo, pero no sin razón. Lo que parece caos en la superficie es, en realidad, una reorganización a un nivel más profundo. Y si tu vida se ha sentido incierta o inestable, no es porque algo esté mal, es porque algo se está reorganizando. No te estás desmoronando. Te estás reestructurando. Este proceso no se trata de añadir, sino de liberar. No se trata de ser más, sino de desprenderte de lo que ya no pertenece a tu próxima configuración de ti mismo. Porque cada identidad que tienes, cada creencia que repites, cada patrón emocional que mantienes es una especie de bucle de frecuencia. Y ese bucle recrea continuamente la misma versión de la realidad. Un verdadero cambio ocurre cuando ese bucle se debilita. Cuando el viejo patrón deja de repetirse con la misma intensidad. Cuando la conciencia deja de colapsar en el mismo resultado familiar. Cuando el campo interno se abre lo suficiente para que una posibilidad diferente tome forma. Eso es lo que este momento está propiciando. Pero comprenderlo intelectualmente no es suficiente, porque la transformación no ocurre solo en el pensamiento, ocurre en el cuerpo, en el sistema nervioso, en el sutil estado energético que emites a cada instante. Tu cuerpo no es solo materia física, es un sistema inteligente de percepción y transmisión. Genera un campo electromagnético que se extiende más allá de tu forma física. Y la calidad de ese campo cambia según tu estado interno. Cuando estás estresado, asustado o fragmentado, tu sistema se vuelve incoherente. La señal se vuelve ruidosa. Y la realidad responde con mayor inestabilidad, porque tu campo está emitiendo inestabilidad. Cuando tu estado interno se vuelve coherente, ocurre algo muy diferente. El corazón, la respiración y el sistema nervioso comienzan a sincronizarse. La señal interna se vuelve más clara, estable y ordenada. Y la coherencia tiene un efecto muy específico. Organiza la experiencia. No por la fuerza, sino por resonancia. En términos más sencillos, aquello con lo que estás alineado internamente se vuelve más fácil de percibir, de alcanzar y de experimentar. Por eso, la transformación a menudo comienza no con la acción, sino con la regulación. Con calmar el sistema lo suficiente como para poder sentir una frecuencia diferente. Porque una vez que el cuerpo cambia, la percepción cambia. Y una vez que la percepción cambia, la realidad le sigue. El periodo de luna nueva potencia este proceso porque el campo colectivo está más tranquilo. Hay menos ruido externo que interfiera con tu recalibración interna. Se vuelve más fácil percibir lo que es real bajo tu condicionamiento. Pero esto también requiere algo de ti. La voluntad de dejar de aferrarte al viejo patrón. Porque lo que mantiene estancadas a la mayoría de las personas no es la falta de comprensión, sino el control excesivo. La necesidad de saber cómo se desarrollará todo antes de permitir cualquier cambio. El deseo de gestionar la transición sin abandonar la antigua identidad. Pero los cambios cuánticos no se desarrollan linealmente. Ocurren en un movimiento discontinuo. Un estado se disuelve y otro aparece. No gradualmente, sino decisivamente. Como una reorganización interna que no se puede predecir a partir del estado anterior. Cada cambio real en tu vida ya te lo ha demostrado. Los momentos en que cambiaste relaciones, identidades, rumbos o estados internos no fueron graduales en el momento en que ocurrieron.
Algo en ti simplemente cruzó un umbral. Ese umbral es lo que está disponible de nuevo ahora. Pero cruzarlo requiere confianza en la incertidumbre, confianza en no saber, confianza en la inteligencia de un proceso que no puedes comprender del todo. Y aquí es donde suele aparecer la resistencia. La mente intenta reafirmar el control. Produce duda, lógica, miedo y vacilación. Intenta preservar la estructura familiar de la identidad. Pero esa voz no es la verdad. Es el eco del viejo patrón que intenta mantenerse intacto. No necesitas luchar contra él. Solo necesitas reconocerlo. Porque tú no eres esa voz. Eres la conciencia que la percibe. Y la conciencia es más grande que cualquier patrón que observe. A medida que se desarrolla este cambio, también es importante comprender qué sucede después de momentos de comprensión. Porque muchas personas experimentan claridad, expansión o liberación emocional, solo para regresar a viejos entornos que refuerzan el condicionamiento previo. Y lentamente, la vieja frecuencia se reafirma. Esto no es un fracaso. Es simplemente una dinámica de refuerzo. Tu entorno, hábitos, estímulos y relaciones conllevan patrones energéticos que influyen en tu estado base. Si nada a tu alrededor cambia, tu sistema es continuamente arrastrado hacia su configuración anterior. Por eso la estabilización es importante. Pequeños cambios constantes en el entorno, la atención y el ritmo diario se convierten en el ancla que mantiene una nueva frecuencia interna. No se trata de una reinvención drástica, sino de una alineación consciente. Elegir qué consumes a primera hora de la mañana. Elegir el silencio antes que la estimulación. Elegir el espacio antes que la sobrecarga. Elegir la presencia antes que la reacción automática. Estas no son decisiones insignificantes. Son ajustes de frecuencia. Porque tu vida no cambia solo en los momentos cumbre. Cambia en lo que repites. Y la repetición determina la identidad. Con el inicio de esta luna nueva, surge también una comprensión más profunda. La versión de ti en la que te estás convirtiendo no es algo que debas construir desde cero. Ya existe como una posibilidad dentro del campo de la conciencia. No la estás construyendo. Te estás alineando. Cuanto más liberas lo que no está alineado, más clara se vuelve la señal. Y cuando la señal es lo suficientemente clara, la vida se reorganiza en torno a ella. Esta es la esencia de un cambio cuántico. No es esfuerzo, no es lucha, es alineación. Y la alineación siempre comienza en la quietud. Así que, en los próximos días, lo más poderoso que puedes hacer es simple, crear espacio. Deja que el silencio exista sin llenarlo. Deja que la incertidumbre exista sin apresurarte a resolverla. Deja que lo desconocido permanezca abierto el tiempo suficiente para que algo nuevo se forme en él. Porque lo que emerge de la verdadera quietud no se crea con el pensamiento. Se revela con la presencia. Y lo que se revela ahora es una versión de ti que ha estado esperando bajo todo el ruido. Una versión que ya es coherente. Ya está alineada. Ya es completa de una manera que tu identidad actual apenas comienza a reconocer. El cambio no es algo lejano. Se está desarrollando ahora, en sutiles capas de conciencia, percepción y resonancia interior. Y tu papel no es forzarlo, sino permitirlo. Mantenerte lo suficientemente presente para no recaer en viejos patrones. Permanecer lo suficientemente abierto para permitir que una nueva configuración se estabilice. Confiar lo suficiente como para dejar de interferir con lo que ya se está reorganizando. Porque lo que viene no es nuevo en esencia. Es nuevo en la experiencia. Y en el momento en que dejas de resistirte a lo desconocido comienza a tomar forma. Así que, mientras esta luna nueva avanza en su ciclo, permite que tu atención se simplifique. Permite que tu mundo interior se calme. Permite que tu conciencia sea más receptiva que reactiva. No porque estés intentando cambiar tu vida,
sino porque finalmente estás permitiendo que ella te cambie. Y en esa aceptación, algo comienza a sentarse. Una claridad, una coherencia, una sensación de regresar a algo que no sabías que habías dejado. Este es el cambio cuántico que ya está en marcha. No en el futuro, no después, sino ahora. Y lo único que se requiere es tu disposición a acompañarlo mientras se desarrolla. A permanecer abierto, a permanecer presente, a permanecer disponible para la versión de ti que ya está aflorando en el silencio. Y cuando vives desde ese lugar, la vida ya no se siente como algo que te sucede. Se siente como algo que finalmente fluye a través de ti, como tú mismo.